poner a grabar. Ahí estoy grabando. No, ahí me... Bueno, nos habíamos quedado en esta, justo por empezar a hablar de la propuesta crítica y antipsiquiátrica. ¿Me escuchan? Sí. Joya. Sí. No, voy a decir algo breve de acá para así podemos, si quiere Marcela, sumar algo más, pero la idea central de esta propuesta crítica antipsiquiátrica tiene que ver con lo que Basaglia denominó como desinstitucionalización, fue como el lema que atravesó esta reforma que se da en Italia, que comienza incorporando elementos de los que ya estuvimos mencionando, ¿no? El trabajo de las comunidades terapéuticas anglosajonas, más las ideas de psiquiatría italiana, que terminan como avanzando hacia un hito fundamental que es como lo que marca a todos los procesos de reforma en salud mental en el mundo, que es llegar a generar una ley, ¿no? Creo que el hecho fundamental es que se modifica primero la dinámica de un hospital psiquiátrico, es decir, se produce una reforma que termina en el cierre de un hospital psiquiátrico y eso conduce a la sanción de una ley, que en el caso de Basaglia es la ley 180 en el año 78. Bueno, este acontecimiento, que lo digo así rápidamente, es como el horizonte al cual apuntan los grandes procesos de transformación de las prácticas de salud mental en el mundo, que después iremos viendo, en cada país tiene sus particularidades, en el nuestro tiene las suyas, pero que en algún punto se encaminan detrás de esto que fue el primer modelo, que tiene que ver con cerrar el hospital psiquiátrico y sancionar una ley, ¿no? O una cosa antes de la otra, pero quiero decir, están en el mismo horizonte, ¿no? Cerrar el hospital y sancionar una ley que ponga por ley ese cierre, ¿no? Y Basaglia, como psiquiatra, introduce este poder ver a los pacientes bajo dos aspectos que son el psicopatológico, pero a la vez de la psicopatología, y también podemos analizar propio de un momento cultural particular de Italia, el poder analizar qué hay, además de la psicopatología, como un sujeto atravesado por una situación de exclusión, de estigmatización social. Es decir, la psicopatología como expresión de un síntoma más del orden de lo social, no es la locura puesta en el cuerpo, sino que es como salirse de este paradigma, si se quiere, positivista o más biologicista que veníamos trayendo hasta el momento, que tiene que ver con, bueno, además de lo psicopatológico, hay un lugar de exclusión social que se genera por el estigma, que se genera por esta marca que supone ser paciente psiquiátrico. Y hacia eso, hacia todo eso, se avanza con la reforma psiquiátrica, ¿no? Con el posterior movimiento de psiquiatría democrática, se empieza a participar activamente en la reforma y se producen estas modificaciones que terminan aboliendo la institucionalización psiquiátrica como centro. Después, al igual que en el resto de los países, se desarrollan un montón de dispositivos intermedios o de instancias intermedias para poder generar la desaparición del encierro psiquiátrico. Y lo interesante también de esta reforma es que es considerada por la OMS como una de las reformas que después van a generar su impacto en los distintos países del mundo, incluidos de América, de los cuales nosotros también heredamos reforma y sobre los cuales también nosotros generamos nuestros cambios legislativos. Marce, si querés contar algo de esto, ilustrar un poco. Gracias, Jorge. Bueno, ¿por qué me convoca Jorge a ilustrar un poco? Porque yo me formé en la década del 90 en Trieste. Fui después de los 20 años de Basaglia, imagínense que ahora ya hace casi 50. Los 20 años de Basaglia yo estaba ya en Trieste y se hizo un trabajo con nosotros, yo fui a hacer una pasantía. Y después, bueno, me quedé formada desde esa teoría y entre eso, más formación de dispositivos psicoanalíticos, que también hice, bueno, fuimos armando, entre otras cosas, el hospital de día, los hogares,
¿Cuál es la característica? Y nunca, o sea, y sigo en contacto, ¿no? De hecho, el año pasado volví, y bueno, y hoy OMS y OPS trabajan con el modelo triestino. ¿En qué se basó el modelo triestino? Bueno, Basaglia es como todo, Basaglia empieza a estudiar medicina, psiquiatría, neurología en realidad, y empieza a revisar estas cuestiones que tenían más que ver con una formación política determinada, no era un ingenuo que descubrió las cosas, bueno, venía desde lo que era el movimiento comunista en aquella época en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, en Italia, con un impacto muy grande, de hecho fue cuestionado porque él entró dentro de las lógicas institucionales, fue director de un psiquiátrico de Gorizia primero y después de Trieste, y genera una experiencia basada sobre todo en el derecho humano del paciente de salud mental. De hecho, una de las cosas que establece en Trieste, dos cosas que tuvieron que ver bien con lo ideológico. La primera es que Trieste era, por ser un manicomio de 2.800 pacientes en ese momento, era el centro por excelencia de las teorías psicoanalíticas, de las teorías conductuales, de las teorías del no sé qué, de las neurobiológicas, era un laboratorio viviente, y lo que hizo Basaglia fue abolir toda la formación al interior. Esto fue criticado también por algunas líneas de estudios o de estudiosos o de disciplinas. Él saca absolutamente todo lo que era curso, cursito, investigación y demás que se hiciera dentro, a tal punto que cuando yo estoy 20 años después de Basaglia, se da el primer curso de formación. Basaglia se había muerto y hacía 20 años justamente, y ahí recién se empieza a recuperar un espacio de formación, porque todo dejó de ser un espacio de formación en lugar. Y la otra cuestión que hizo, que también fue ideológica, fue que puso horas de trabajo, horas de salario. Se les empezó a pagar a todos por igual. Enfermeros, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, no se diferenciaban en las horas de trabajo. Eso fue desde la parte estructural. Desde la parte de metodológica de abordaje, lo que hicieron, lo que planteó Basaglia y un equipo, fue el trabajo territorial. Que esto es lo que toma en realidad OMS y OPS, que es la territorialización de los abordajes, ¿no? Que un poco, esto lo van a ver también en la propuesta pragmática de Estados Unidos, en el sector francés también. Lo que pasa es que aquellos dos lugares tuvieron su gran problemática, el sector francés, porque la burocratización no permitió, la gente de los hospitales manicomiales fue la que hizo mayor resistencia para que se pueda generar el trabajo territorial. Y la técnica pragmática de Estados Unidos, de la época de Kennedy, de la década del 60, que es lo que planteó Jorge, tuvo también su gran tema porque se empezó a diferenciar lo que era lo comunitario como de segunda, ¿no? Y la salud mental quedó inserta en eso. Con lo cual esto ya se traduce en una cuestión de clase social y de abordaje desde esos lugares. En Trieste lo que tiene para tener en cuenta es que las estructuras territoriales que planteó Basaglia, que después se fueron desarrollando, que hoy por hoy está establecido en todo el territorio italiano, pero con diferentes formas a partir de la ley 180.
La ley 180 no es una ley larguísima, gigante, qué sé yo. La ley 180 tiene muy pocos artículos, pero lo que plantea de novedoso es que hasta 1978 la única ley que seguía atravesando a través del derecho romano a todos los países era la ley del tratamiento obligatorio. Era que el juez, el psiquiatra mandaba, la ley Esquirol, el psiquiatra mandaba, o el equipo de salud en el mejor de los casos, y el tratamiento era obligatorio, y era punitivo, entonces, eso era la norma que tuvimos nosotros hasta el año 2010, desde Vélez Sarsfield hasta el 2010, que era la norma en donde el paciente con un trastorno mental sí o sí estaba obligado a la institucionalización, lo cual deriva en pensar, desde el movimiento basagliano, que se generaba una institucionalización en el sujeto que enlazaba con la estructura psíquica, no cualquier persona que la tenés 3 meses, 6, 1 año internada, queda con lógicas manicomiales, esto articula con una estructura psíquica determinada. Entonces, ¿qué viene a decir la ley Basaglia? Que existe el tratamiento voluntario, y que si una persona accede a un tratamiento voluntario, queda por fuera de la institucionalización. Esto sigue al día de hoy planteado así. Bueno, después, ¿qué dice el Servicio de Salud Mental? Para estos voluntarios diferencia el tratamiento obligatorio del tratamiento voluntario. Entonces, en el tratamiento obligatorio es donde sigue interviniendo el juez, donde se hacen institucionalizaciones. Que no existe en Italia, sí existe, pero existe armado para determinadas cuestiones. Yo el año pasado participé en unos espacios de formación, y por ejemplo estuve con la gente de lo que allá se llama diagnosis pura, que es en realidad la atención en crisis sería para nosotros. Y lo que planteaban era que el promedio de internación, bueno, primero que en los últimos 12 años, que era de cuando estaba ese equipo más o menos, no habían tenido ni un solo tratamiento obligatorio, en todo Trieste, que es como Bahía Blanca, que todos habían sido tratamientos voluntarios, porque ellos trabajan específicamente para eso. ¿Cómo lo habían hecho? Por ejemplo, en recorte de caso, contaban de un chico que de más o menos 25, 28 años, con una descompensación, un cuadro agudo, psicótico. El equipo de diagnosis pura, que es el equipo de atención en crisis, por ejemplo, estuvo 8 horas trabajando todo el tiempo porque el pibe no quería internarse para no tener que hacerlo obligatorio. ¿Por qué el pibe no quería internarse? Porque tocaba en una banda y porque justo iba a tener digamos, mirado desde otro lado, no es nada extraño, justo iba a tener su primera grabación en un estudio, entonces no quería porque le obturaba justo lo que él más quería, más allá de que estaba en una descompensación psicótica clara, ¿no? Delirante, con riesgo, con todo lo que se puede plantear. ¿Qué hace el equipo? Les estoy contando un recorte de un caso, porque por ahí simplifica más, porque de ahí salen algunas análisis que tienen que ver con esto que nosotros estamos planteando de otro modo de abordaje. El equipo empieza a trabajar con él, llaman al estudio de grabación, postergan la fecha, hablan con los amigos, participan los amigos del pibe en esto, todo para generar la voluntad y no tener que hacerlo involuntario, ¿no? Entonces, cuando le pregunta, porque habíamos muchos ahí, bueno, la pregunta era, ¿cómo hace el equipo? Y hay algún argentino que siempre levanta la mano y dice, pero acá no podemos, porque en Argentina no podemos, porque no somos muchos en el equipo. Y ahí le preguntan, ¿y cuánto trabajaron? 8 horas.
permanente, iban todo el tiempo. Entonces, ¿y cómo hace para un equipo? Entonces, la respuesta de la jefa de Diagnosis Cura fue, igual hubiéramos estado 8 horas si lo hacíamos involuntario, trabajando, porque uno le da la medicación, espera, te hablas al juez, entonces en vez de usar las 8 horas para trabajar de esa manera, la elegimos para esta otra, y digo en un caso complejo, de cómo hacer que una internación, uno puede decir, bueno, es voluntario, pero está coercitivo, es diferente el pronóstico. Promedio de internación en situación de crisis, me encantaría estar con todos ustedes para que empecemos a adivinar, a ver cuánto, adivinar no, de acuerdo a los registros que uno tiene acá, el tiempo de internación. Promedio entre 3 y 4 días. Días. Nosotros acá con 3 meses estamos chochos. Digo, 3 o 4 días. Entonces, una de las lógicas que planteaba este equipo era, pasados los 4 días, 5, la semana, el usuario se cansa de nosotros y nosotros nos cansamos del usuario. Y lo que surge de esas lógicas nunca son buenas, ni para el usuario, ni para nosotros, porque terminamos siendo carceleros. Pero ¿qué hay acá en Trieste que no lo tenemos acá? Porque uno dice, ah, bueno, lo tengo 3 o 4 días, listo, se va. El usuario, el chico este, llega referenciado con un equipo territorial. Y todo el tiempo de su internación, el equipo territorial está. Y ese chico retorna o pasa a un grupo apartamento, o sale de la internación de guardia en un contexto de atención territorial. Que sería, en esto sí se puede ubicar, como dicen algunos, a mí no me gusta mucho esa analogía, pero por ahí aclara, que tenga que ver con algo como una internación por un cuadro de crisis biológica, ¿no? Uno tiene a ver, yo no tengo ni idea, pero digo, hay un problema de hipertensión, un problema, una cardiopatía, que es lo que trata todo el mundo, de que esté internado el menor tiempo posible, por distintas razones, por las intrahospitalarias, porque el costo es muy alto de la internación, porque al paciente depende de la edad, pero si no se puede llegar a desorientar por el tema de cuestiones de impacto que tratan de disminuirse. En esto se lo podría poner como una analogía a eso. 3, 4 días promedio de internación. Y cuando le preguntamos, ¿pero qué lapso usan? Nos dijeron los últimos 12 años. Digo, no estoy diciendo promedio de internación 3, 4 días en los últimos 2 meses, que un equipo empezó a trabajar bárbaro y empezamos a hacer así. Estamos hablando de los últimos 12 años. Entonces digo, son experiencias donde uno puede sostenerse o sostener los fundamentos para poder pensar otro modelo de abordaje. Digo, no sé, traje una cosa que no es de la Italia de la vieja época, es de la de ahora, pero sigue más o menos en la misma línea. Díganme ustedes si les sirve, si me quieren hacer preguntas. No, yo por ahí se me ocurría relacionar esto que vos planteás, y así ya cerramos acá con lo expositivo y dejamos abierto para preguntas para todos. Esto mismo que vos planteás de esta caracterización que haces de Italia, tiene mucho que ver con lo que Cohen retoma en esta conferencia que vimos, que él parte, él dice de todo lo que impacta Trieste en la Declaración de Caracas, de la cual la Argentina forma parte y sobre la cual también se sostiene, en la cual también se sostiene nuestra legislación, pero él plantea que como el hospital psiquiátrico no puede ser la centralidad para la oferta del tratamiento, y cómo tanto la atención en salud mental como la formación de quienes trabajan en salud mental tiene que estar necesariamente alejada de la internación psiquiátrica. Cómo la formación y cómo la atención tienen que estar puesta en la comunidad, en esta serie de dispositivos. Vos cuando hablas de el paciente llega a la internación, hoy por hoy, este muchacho llega a la internación, ya con un trabajo de referencia y con un trabajo de instituciones de la comunidad que le sirven de georreferencia, de territorialización, y a partir de ahí
se puede dar una internación que sea más breve. Bueno, esto mismo es lo que plantea Cohen cuando habla de la atención de la crisis en la pandemia. Si no existen estos abordajes previos desde lo comunitario, queda en el centro lo psiquiátrico nuevamente, ¿no? Bueno, como para Bueno, vincular con esto que vimos esto lo hoy. que quiero aclarar es que en este caso, que fue uno de los casos que se plantearon como paradigmáticos para poder hacer el análisis, esa era la idea, ¿no? No es que este chico había tenido anteriormente y por eso estaba referenciado. El chico, cuando le aparece la sintomatología y llega a diagnosticar, ya por domicilio tenía un equipo al cual se le contacta, ¿no? Entonces, ese equipo Fabricio, ya se ¿querés decir compromete algo? en el trabajo, ¿no? Bien, Fabricio. Pues nada, yo tengo varias preguntas en realidad. Preguntas para... No, pregunta una para los alumnos respecto de que la declaración de Caracas ya, ¿cuántos años va? ¿30? Más o menos. Sí. Primero respecto a su propia formación, porque yo, por ejemplo, siendo nosotros docentes, yo sé ya, no sé si 6, 7 años, con esta lógica, digo, bueno, ¿podemos transmitir algo de esto? Ustedes que se están formando, porque siempre decimos, lo que pasa es que los profesionales no están formados para operar en territorio, para trabajar centrados en la comunidad. Bueno, estos profesionales, esta es una carrera nueva, un poco que me cuenten los alumnos, yo tengo la idea de que hay materias encontradas, ¿no? Como esta idea de Galende de que los momentos coexisten, las personas coexisten, y algunas personas tienen, digamos, diferentes formas, o aunque tengan un discurso de una manera, tienen una práctica que lleva, ¿no?, a que por ahí se copie más el modelo anterior, o está más instaurado culturalmente. Entonces, eso por un lado, o sea, ¿qué pasa con la formación de los chicos que se están formando? Si nos pueden devolver algo de esto. O qué pasa que se forma de una manera y después cuando se insertan a trabajar, trabajan con el modelo, digamos, anterior, o es como que eso me hace preguntar. Y la otra pregunta también tiene que ver con lo mismo, con que en realidad también se viene haciendo un trabajo, para esta tengo una respuesta tentativa propia, pero digamos, ¿qué es lo que falla en esa articulación? Porque nosotros tenemos un sistema de salud público que por lo menos desde lo ideal plantea trabajar en territorio, referenciar a las personas, a los pacientes o a los usuarios en sus lugares y trabajar en sus comunidades. Inclusive tenemos algunos ejemplos de casos exitosos, pero en general está esta sensación de que no sucede. Entonces, bueno, un poco, ¿por qué es esta sensación? Si es que refleja una realidad de que esto no sucede, o de última, ¿cuáles serían los escollos? ¿Entienden? Dos preguntas. O sea, es una pregunta para nosotros y otra pregunta para los chicos. Y una pregunta para todos. Bueno, la pregunta para nosotros es de una... A ver, yo voy a hacer una hipótesis o una aproximación, no te la puedo responder, porque me parece que es lo suficientemente compleja y amplia para poder pensarla. Yo, primero, por ahí la pienso porque estoy muy formateada con el modelo triestino, entonces la pienso desde ahí, y por ahí hay otros modelos, que no es el único. Hoy es el único porque es el único que uno puede apoyarse de una cuestión dialéctica, ¿no? De algo de práctica y sostenido en una teoría. Yo te puedo contestar esto, a ver, ayer justo o antes de ayer lo pensaba en función de otra cosa que estaba haciendo, o de otra clase que di. Yo fui a Trieste y tenía menos de 30 años la primera vez que fui. Pero ya tenía 7, 8 años, 6, 7 años de trabajo en el manicomio en el Pena. Entonces, si bien fui más o menos joven, tenía unos años de experiencia. Cuando vuelvo, además de que nadie me preguntó nada, ni a nadie le interesó nada, por más que el hospital me había pagado el sueldo todo ese tiempo y todo, pero yo podría haber estado de vacaciones, que nadie me iba a pedir nada. Eso es otra lectura que se puede hacer. Cuando aquellos que sí les interesaba me preguntaban qué aprendiste en Trieste, y yo en realidad
conocí porque en aquella época uno hacía un tirocinio, o sea, estabas en una parte de formación formal y había que vivir, porque uno con la plata de acá te pagabas el pasaje, entonces allá vivíamos trabajando como acompañantes terapéuticos. Por eso yo hoy estoy a cargo de la carrera de acompañante terapéutico, me formé en la década del 90 en Trieste. Y vivíamos de eso, o sea, no solo lo hacíamos, sino que cobrábamos y de ahí vivíamos. Yo aprendí mucho de lo que fue el trabajo territorial, de lo que fue la salud mental ampliada. Mi parte de tirocinio me tocó hacerla en los campos de prófugos bosnios en Croacia, que uno dice, eso, salud mental, ¿qué tiene que ver? A mí me venía esa cosa, ¿qué tiene que ver? Bueno, me metieron ahí, uno no podía elegir dónde te tocaba. Digo, en esta concepción de la salud mental mucho más amplia, porque había sido la guerra de la Yugoslavia, ahí estaba en guerra activo, esa época, año 94. Pero ¿qué es lo que más aprendí? Y acá vuelvo a tu pregunta después, Fabricio. Lo que vivencié y marcó un antes y un después fue mi trabajo de acompañante, de andar con los usuarios descompensados, con un trastorno crónico, andar por la calle, irnos de vacaciones, trabajar con ellos en los centros territoriales. Eso, ¿por qué yo digo siempre es lo que a mí me marcó? Porque lo pasé por el cuerpo a esta cosa de que acá la hacíamos a media, ir con un usuario que estaba bárbaro, que hacía 10 años que estaba fantástico, pero salir es una práctica transgresora, el 482 no lo permite, el juez puede hacer tal cosa. A mí lo que me permitió Trieste fue a animarme a hacer prácticas transgresoras, a pedir autorización al director e irnos con 20 pacientes a la Plaza del Sol en una feria, en contra del juez, en contra de no pedir nada. Y ustedes me dirán, pero Marcela, ¿cómo vas a plantear? Pues sí, eso me dio Trieste. El cuerpo me lo dio. Después acá salió la ley, después, a ver, no fui ninguna innovadora, como yo fue otro montón de gente, como yo viene Goldenberg de la década del 60 en Argentina, digo, pero en lo personal me permitió. ¿A dónde voy acá con la pregunta? Yo creo que la respuesta o la hipótesis a tu pregunta de si acá tenemos qué pasa con esto. Hay desde una cuestión de idiosincrasia, pero hay una cuestión para mí, y en esto soy bien basagliana, de poder, de las estructuras de poder y las resistencias y las no resistencias, ¿no? Una de las resistencias más grandes son las resistencias disciplinarias, ¿sí? O que creen que la territorialización les va a impactar en una pérdida de poder a su disciplina, ¿no? Los recursos, no es lo mismo Italia, vos pensás que Basaglia lo hace, aunque él venía de la idea del comunismo, lo hace con el plan Marshall. Digo, operadores, que es mentira, a ver, dos cosas. Basaglia lo plantea en su momento al gobierno italiano, diciéndole cuánto se gasta en Trieste en el manicomio. Y en el manicomio se gastaba X cantidad de millones de no sé qué, de liras en esa época. ¿Cuánto me sale el territorial? Y se los propuso con una disminución en el costo. Como que era más barato el territorial que el trabajo del manicomio. Y era real que era más barato, porque tener 2.800 pacientes en calidad de presos, es decir, cocinándoles, comprándoles y legitimado, porque estoy hablando de la década del 60, legitimado por la Organización Mundial de la Salud en que no se parezca a los centros de concentración, a los campos de concentración, acuérdense lo que había pasado en ese momento,
el costo del mantenimiento de semejante estructura era mayor que el que planteaba Basaglia con el trabajo territorial. Pero también en Italia en esa época se da todo el proceso de sostén social. Hay mucho dinero y cada usuario empieza a tener su recurso. De hecho, cuando yo voy 20 años después y trabajo como acompañante terapéutico, no me pagaba el Estado a mí, me pagaba el familiar del paciente. El Estado me daba italiano a través de la unidad sanitaria local, me daba dónde vivir, me daba el desayuno y me daba el almuerzo para formar gente. Pero el trabajo extra que hacía me lo pagaba el familiar, que a su vez tenía su propio recurso y tenía recursos del Estado para ese usuario que estaba con necesidades específicas de acompañamiento. Entonces, hay para mí, desde cuestiones ideológicas, cuestiones disciplinarias y cuestiones de recursos. Acá en la Argentina, no solo no me animaría a decir que es más barato o no tener internados que tenerlos afuera, sino que hay una estructura que inhabilita la posibilidad de transportar los recursos, porque esto enlaza con otra cosa, con lo que es la atención al trastorno mental severo en la Argentina, ¿no? Que esto hasta la década del 60 fue nacional, todas las instituciones eran nacionales, aún el Bereil, que estaba al lado del Pena, y recién después se pasa a la provincia. Pero se pasa de tal manera a la provincia que yo entro a trabajar en el año 89 y hasta el año 2013, que fue el año en que se reglamenta la Ley Nacional de Salud Mental, era obligación de la provincia hacerse cargo del tema de salud mental. No había cuestionamiento. Si iba un paciente descompensado al municipal, al Pena le toca. No era la accesibilidad del usuario a su nivel de atención, no. Salud mental al Pena. Yo siempre cuento que tenía gente, hasta amiga, que me llamaba de una unidad sanitaria y me decía, acá tengo uno de los tuyos. Y yo le decía, ¿y dónde vive? Y vivía a una cuadra de la unidad sanitaria. Pero era mío porque era del Pena y de salud mental. Entonces eso, digamos, son como distintas cosas que permiten hacer un análisis de por qué la territorialización en salud mental es tan absolutamente compleja. Claro, en realidad yo tenía un poco la hipótesis era, a ver, para los chicos también era un poco lo que dice Hugo respecto de la fragmentación del sistema de salud. En realidad, al fin y al cabo, estamos pagando los dos costos, porque estamos pagando el costo de un hospital gigantesco y estamos también pagando el costo del trabajo en territorio con las unidades sanitarias y todo lo demás, pero la falta de articulación hace que ninguno de los dos cumpla del todo de manera efectiva la labor, que sería lo ideal sería, bueno, el trabajo intersectorial y en territorio. Sí, igual ahí yo te voy a hacer una salvedad, Fabricio, porque es otra de las grandes discusiones que he tenido a lo largo del trabajo de gestión en salud mental, y hoy lo puedo plantear también desde este lugar. No pensemos, o por lo menos algunos somos, los que creemos que la estructura territorial para la atención en salud mental y adicciones tiene que ser mínimo con matriciales, pero te diré específico. Trieste no es que se enlaza con la unidad sanitaria. Sí, algunos dispositivos enlazan, pero hay una estructura territorializada de salud mental y adicción. No es la misma que el primer nivel de atención. Y yo esto soy defensora, porque uno no puede desconocer la estructura. Y vos no podés, no porque no puedan trabajar en relación o en aspectos comunitarios y colectivos. Fíjense, yo en la década del 90, 94, trabajaba en uno de los centros, que era el centro de le donne, de las mujeres, década del 90, ya estábamos diferenciando por esto del feminismo, de los lugares específicos, digo.
No estoy diciendo que no tenga que tener un lazo comunitario y colectivo, en el caso nuestro, con el primer nivel de atención. Pero si vos querés meter el tema de la territorialización en salud mental a las unidades sanitarias de atención general, vas al fracaso, para mí, vas al fracaso. Desde la propia resistencia que generás hasta la propia exclusión del usuario. Porque tiene que tener ciertas características que no son homologables a las que tiene el primer nivel de atención, menos todavía precarizado, empobrecido, achicado. Toda una discusión. Nos quedan nada más que 2 minutos 40 segundos. Marcela se enoja porque habla mucho. Lo que podemos hacer es dejar un espacio de preguntas en relación al tema que podamos conversar en el foro de la clase, si les parece a Fabricio o a Marcela, y algunas de ellas irlas respondiendo y otras retomarlas la clase siguiente. Están preguntando también sobre el PowerPoint y quiero dejarlo dicho esto. No vamos a subir el PowerPoint, porque pasa lo siguiente, y nos viene pasando en los últimos años. Si subimos el PowerPoint, no leen el texto. Y por más que se comprometan a leer el texto, no lo hacen. Sí está bueno que lo tengan acá en la clase. Si quieren, el PowerPoint va a estar en esta clase Zoom, pero tiene que ver con poder relacionarlo con lo que vamos diciendo de él. Porque si no, después nos encontramos en los parciales y en los trabajos con todo lo contrario a lo que propone Galén, de que es momento por momento diferenciado del otro, y en vez de momentos se convierten en periodos que no tienen relación alguna el uno con el otro, y entonces hacemos lo contrario a lo que nos propone Galén, de que es historizar críticamente y enlazadamente. Así que el PowerPoint no lo vamos a subir, pero sí les queda acá en el Zoom, para que puedan consultarlo en relación a los audios. Les proponemos eso. Jorge, perdona que agrego algo más a esto. Van a tener un trabajo, van a tener un trabajo práctico que les va a ayudar a armar ustedes el propio cuadro, marco o lo que sea, ¿sí? Pero es cierto esto, si no terminan hablando porque uno lo hace rápido, ya están en 5º año de la carrera, último año, pueden perfectamente hacer cada uno su propio PowerPoint de los momentos de Galén. Fabricio, ¿algo más? No, nada más que eso. Bueno, me quedé con ganas de escuchar un poco más a los chicos, pero la clase que viene. Empecemos por ahí la próxima. Hablan ustedes. Bueno, gracias. Gracias a todos por participar. Y recuerden que ahora Zoom nos pide clave, así que atentos. Chau, chau. Un abrazo. Hasta luego. Chao, hasta luego.